Añadió que también se consideren a los trabajadores de las empresas recolectoras de basura como excepción. Una nueva intervención, el asambleísta Héctor Muñoz. Este debate debe ser uno de los debates más importantes que va a tener esta Asamblea Nacional. Más allá de los ataques de lado y lado y de las posiciones de algunos de los sectores políticos, me parece que también es responsable de nuestra parte tratar de dar un mensaje de esperanza a los ecuatorianos. Sabemos que estamos pasando por momentos sumamente complicados, pero creo que también es parte de nuestras obligaciones. Es importante también que podamos subrayar que estamos trabajando a conciencia muchos de nosotros para poder encontrar un camino que sea realmente el que beneficie a todos, y ese camino necesariamente tiene que estar plantado en algunos pilares o algunos ejes fundamentales como son la responsabilidad, la unidad y la solidaridad, sobre todo para aquellos que más lo necesitan en este momento. Me parece que no es un momento adecuado para peleas, ni para ataques, ni para posturas políticas. Como le he dicho anteriormente, la gente está cansada de esto, a la gente no le interesa en absoluto los discursos politiqueros, los discursos demagogos. Me parece que es el momento de centrarnos en lo importante, y lo importante es saber cómo podemos solucionar o resolver esas necesidades inminentes que tiene la gente, sobre todo ahorita en el tema de salud, en saber cómo pueden llevar el alimento a sus hogares, el problema del empleo, de la seguridad, etcétera. Les decía inicialmente que el tema de la esperanza es importante, que nosotros podemos mandar un mensaje en ese sentido, porque si algo nos ha caracterizado a nosotros como ecuatorianos es justamente esa capacidad asombrosa de reacción frente a algunas de las adversidades que hemos pasado como país. Me parece que este momento es justamente de demostrar una vez más de qué estamos hechos y mandar un mensaje como nación a aquellos que inclusive en algunas plataformas internacionales han querido hacer quedar muy mal al Ecuador, y creo que ese tiene que ser una respuesta no como gobierno, no como Estado, sino como ciudadanos, como ecuatorianos. Que esta terrible pandemia evidentemente nos permita poder analizar lo que hemos hecho mal para corregirlo y continuar con las cosas que hemos hecho bien, inclusive tratar de mejorarlo. Me parece que el COVID nos está dando muchísimas lecciones en algunos aspectos, y yo creo que es importante en este caso preguntarnos cómo nosotros podemos mejorar como sociedad. Bien, quiero meterme un poco en el análisis del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. Quiero hacer un análisis respecto a las contribuciones que muchos ya lo han hecho. La legislación ecuatoriana establece que los tributos se dividen entre, ¿no es cierto?, impuestos, tasas y contribuciones. Y estos tributos necesariamente tienen que estar sujetos a los principios que establece la Constitución y la ley. La Constitución a partir del artículo 300 y 301, y el Código Tributario a partir del artículo 4 y 5. En este sentido, hay que analizar si es que lo que envió el Ejecutivo cumple justamente con los principios como son el de igualdad, el de la capacidad contributiva, el de la suficiencia recaudadora, el de la reserva de ley, que no es más que evidentemente el principio de legalidad, en donde los tributos y los elementos constitutivos de los tributos tienen que estar contemplados en una ley, y el último y no menos importante, que es el de la retroactividad. Bien, ¿qué contribuciones recoge esta ley? Son básicamente de dos tipos, el uno para personas naturales y el otro para sociedades. En el caso de las contribuciones, impuestos, respecto a las personas independientes, me parece que aquí hay que hacer análisis que ya un poco se lo ha hecho, pero que es importante también rescatar algunos temas que pueden ser complicados, sobre todo en su análisis constitucional. Esta contribución pretende gravar manifestaciones de riqueza pasada, ¿cierto? Se quiere gravar las manifestaciones de riqueza para los profesionales independientes desde el 2019. Esto necesariamente violenta la capacidad contributiva de los ecuatorianos. Además, como se lo ha dicho también, es retroactiva porque gravan ingresos pasados y que ya fueron tributados. Violenta el principio de equidad porque se pone en una relación diferente a los trabajadores dependientes de los trabajadores independientes, y yo no sé cómo puede el Estado llegar a tener una suficiencia recaudatoria si es que analizamos un tema de fondo que es la realidad de los ecuatorianos. Un poco cómo se quiere corregir esto, y en esto estoy de acuerdo con lo que planteó el asambleísta Castañer,
en el debate de la comisión, y que es que hay que tomar en cuenta, si es que se quieren establecer estos impuestos, estas contribuciones, solamente ingresos presentes, es decir, los ingresos que se tendría en función de la realidad de lo que estamos viviendo, es decir, del año 2020. ¿Cómo se lo hace esto? ¿O cómo se lo puede controlar? A través justamente de las declaraciones mensuales del IVA. Cuidado, como decía anteriormente, y en función del principio de la legalidad, cuidado se pretenda dejar en el reglamento que se determinen algunos aspectos propios de los tributos, como por ejemplo son la base imponible, como son la tarifa o las exenciones. Esto necesariamente va a tener que estar contemplado en la ley, si es que esto llegaría a pasar, que yo veo que no existe ningún ánimo para que se puedan establecer este tipo de contribuciones o este tipo de impuestos. Bien, respecto a la contribución de sociedades, me parece que un poco la comisión ha hecho un trabajo de mejorar el texto. No obstante, aquí también hay que hacer el análisis sobre todo del tema de la capacidad contributiva. Estas empresas se quiere que paguen sobre los ingresos del 2018, cuando estas empresas o estas sociedades pagaron ya impuesto a la renta sobre el 2018, pagaron ya impuesto a la renta sobre el 2019, y además se estableció ya esta última contribución que fue cancelada el 31 de marzo pasado. Vamos a lo primordial. Lo primordial dentro del debate, y yo creo que ha sido bastante lógico lo que se está planteando, y es que cualquiera de estas contribuciones, en el supuesto de que llegaran a pasar, sean consideradas como crédito tributario que se pueda llegar a compensar con el impuesto a la renta de los siguientes años a partir del 2022. Este crédito tributario, como bien lo explicó el asambleísta César Ron el día de ayer, y con el cual estoy absolutamente de acuerdo, tienen que ser títulos que se puedan negociar en el mercado. Esto establecería una especie de compensación a estas cargas tributarias que se pretende imponer a través de este proyecto de ley enviado por el presidente. Bien, quiero hacer un análisis un poco de la capacidad que puede llegar a tener la Asamblea para incorporar nuevos tributos. Yo no quiero tachar a mis colegas de ignorantes por pensar diferente que yo, y tampoco quiero atacar a las personas, quisiera atacar las ideas y quisiera atacar los argumentos. Y en ese sentido me quiero centrar en un análisis absolutamente constitucional y jurídico sobre la pertinencia o no de que la Asamblea pueda o no pueda incorporar otros tributos u otros impuestos que no están establecidos en el proyecto que envió el presidente de la República. Y en esto nosotros somos conocedores que tenemos principios republicanos que son o que han sido acogidos a través de nuestra Constitución y de las leyes, y uno de ellos es justamente aquel que establece que la política económica, nos guste o no, le corresponde al Ejecutivo, le corresponde al presidente de la República. Y efectivamente este principio deriva también en lo que establece el artículo 301 de la Constitución, en el sentido que es el Ejecutivo quien tiene las competencias privativas para crear, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Respecto a esto, analicemos desde lo jurídico, desde el argumento, cuál es el alcance que puede llegar a tener la Asamblea para poder incorporar nuevos tributos o nuevos impuestos en un proyecto de ley que es emanado por el Ejecutivo. A mí me parece que ese discurso o ese argumento de decir que antes ya se lo ha hecho y que ahora lo podemos hacer cuando existen normativas absolutamente, desde mi punto de vista, claras, que impiden que nosotros como asambleístas podamos incorporar nuevos tributos, a mí me parece que esto es imposible de poder hacerlo. De nuevo, respeto mucho el criterio de los otros asambleístas, sin embargo, yo creo como Héctor Muñoz que esto es improcedente desde lo constitucional, y por eso me parece que este impuesto que está contemplado en el artículo 5 del proyecto tiene que ser eliminado. Y les digo esto ¿por qué? A mí me parecía que puede ser, que podría haber sido importante, por ejemplo, que se establezca, como lo decía el asambleísta Franco Romero, que se grave o que se ponga un impuesto a los activos monetarios y no monetarios en el extranjero, aquellos que no hayan sido o que hasta el momento declarados ni tributados en el país. Sin embargo, por todo este análisis jurídico y constitucional, yo me abstuve de poder proponer esto porque me parece que es inviable. Me parece que hay muy buenas intenciones en querer, y prefiero pensar que es eso, tener buenas intenciones para proponer nuevos tributos. Sin embargo, el límite de esas buenas intenciones, nos guste o no, es la normativa vigente que tenemos tanto en la Constitución como en la ley.
Por otro lado, también me hace un poco de ruido desde lo constitucional la creación de esta cuenta única, que he escuchado también a algunos asambleístas decir que es importante que esta cuenta única destine todos estos recursos, que van a ser recursos públicos porque son recaudados a través de una obligación legal, que se lo destine, por ejemplo, para temas de alimentación. Leamos la Constitución, el artículo 298, nos gusta o no es claro. Para mí es una de las otras taras que tiene esta Constitución de Montecristi, y el límite es justamente las preasignaciones. Las preasignaciones están prohibidas, solamente se pueden establecer las que contempla el artículo 298 de la Constitución, y esta, lastimosamente, no es posible hacerlo. Bien, un poco para terminar por el tema del tiempo y respecto del tema laboral que contiene el proyecto enviado por el presidente, me parece que aquí lo que tenemos que hacer a toda costa es evitar el peor de los escenarios. Me parece un poco que ya se lo está dando, pero evitemos que esto llegue a profundizarse. Y el peor de los escenarios es tener empleados sin trabajo y empresas o empleadores sin ingresos y con riesgo de quiebra. Ya está pasando y es el momento de actuar. Desde mi punto de vista, el mejor y el único camino es el acuerdo entre las partes. El acuerdo entre las partes en cuestión de salario, de jornada, de recargos, de vacaciones, etcétera. Tomemos en cuenta que aquí existe, y que desde mi punto de vista lo hace bien, la función judicial, que es quien justamente precautela los derechos de los trabajadores. Me parece que inclusive es innecesario recordar este principio internacional de derecho laboral, que es el indubio pro operario, en donde los jueces son justamente quienes tienen que precautelar los derechos de los trabajadores, y nosotros como autoridades lo que deberíamos tratar de hacer es simplemente tratar de que esos acuerdos que se den entre las partes no sean violados por quien tiene la mayor carga, digamos, o el mayor poder en dicha negociación. En este sentido, el artículo 27 del proyecto enviado por el presidente establece las condiciones mínimas para la validez de estos acuerdos. A mí me parece que esto hay que reformarlo en su totalidad. Por ejemplo, el numeral cuarto de este artículo 27 quiere asemejar a los acuerdos entre las partes por el tema laboral a títulos ejecutivos, cuando el acuerdo es simplemente de cómo se va a realizar un trabajo, cómo se va a ejercer un trabajo. Recordemos que los títulos ejecutivos contemplan obligaciones que tienen que ser claras, puras, exigibles, líquidas y de plazo vencido. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, y me parece que esto es importante que se lo corrija. Finalmente, como lo dije cuando abrí la intervención, es el momento de trabajar en soluciones integrales, de trabajar en soluciones responsables, y cuidado por apresurados o por no tener un análisis a profundidad. Podemos caer en malas prácticas del pasado, en aquellos que eran expertos en redistribuir la riqueza ajena cuando nunca generaron $1. Muchas gracias, presidente, señoras y señores asambleístas. La intervención del asambleísta por Pichincha, Héctor Muñoz, como parte de este debate, ha planteado sus observaciones al